En esta ocasión, soy Luz Menéndez, la directora del Centro de Recursos Educativos de Alicante. Y antes de comenzar, sí que quería comentaros dos cositas importantes. Tenéis en la pantalla, podéis ver un icono que pone P y R, preguntas y respuestas, para que podáis ir escribiendo ahí pues, cualquier duda, cualquier pregunta que os surja, y si queréis dar vuestro correo electrónico. Entendemos que nos va a dar tiempo a responder a todas vuestras preguntas, pero por si acaso, si no pudiéramos, si dejáis ahí vuestro correo, os daríamos respuesta también. Y luego tenéis también un enlace para inscribiros en este ciclo de webinars, si aún no lo habéis hecho, para que el próximo pues, os llegue la invitación automáticamente a vuestro correo. Bueno, el ciclo del seminario de hoy versa sobre el ocio y el tiempo libre, el ocio inclusivo, explorando el tiempo libre para menores con discapacidad visual. Estos webinars van dirigidos tanto a docentes, a familias, a estudiantes de educación. Lo que pretendemos es, bueno, pues a los que no nos conocéis, acercaros un poquito más a la discapacidad visual, y para los que ya estáis cercanos a ella, pues intentar dotaros de herramientas, de estrategias que os puedan ayudar en vuestro día a día, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito familiar y hoy sobre todo también en el ámbito social. Sin duda, cuando hablamos del disfrute del ocio y del tiempo libre, estamos hablando no solo de socialización y de competencia social, sino de aspectos fundamentales para nuestro alumnado, para nuestros hijos, para nuestras hijas, como es bueno, pues la autonomía, la confianza, el poder educarnos en valores fundamentales como el respeto, la cooperación, el trabajo en equipo, fomentar esta creatividad. Entonces, bueno. Para hablaros de esto cuento con dos grandes profesionales. Por un lado, Pedro Villalba, maestro del equipo del Centro de Recursos Educativos de Alicante, y con Ana Esteban, responsable del Departamento de Gestión Sociocultural y Deportiva. Así que yo por mi parte ya, sin más, os dejo en este caso con Ana Esteban para que podamos empezar a aprender alguna cosita nueva. Muchas gracias, Mariluz. Vamos a empezar por qué es la ceguera. Y para quien no lo sepa, dentro de ONCE, el intervalo de afiliación a la ONCE, o sea, las personas que se pueden afiliar a la ONCE son personas que, por un lado, tienen o una agudeza visual inferior a 0,1 o 10 grados o menos de 10 grados de agudeza visual. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que una persona que tiene, que puede ver, una persona que ve bien puede ver algo a 10 metros, mientras que una persona que no tiene agudeza visual, que tiene 0,1, la vería a 1 metro, las mismas cosas. Dentro de la ONCE, además, se atiende a niños con discapacidad visual, en atención educativa, que tienen baja visión a partir de 0,3 de agudeza visual. Que luego cuando lleguen a la edad adulta, si no han llegado los límites para ser afiliado a la ONCE, pues no podrán hacerlo. Pero mientras están en su etapa educativa, pues pueden participar y ser atendidos como un afiliado más. Em, ¿Por qué llega la gente a la discapacidad visual? ¿Por qué llega un niño a la discapacidad visual? Pues los motivos por los que llega un niño a la discapacidad visual son, en muchos casos, iguales a los de los adultos y en otros casos son distintos, porque hay patologías que afectan a mayores y hay patologías que solo afectan a niños. En su mayoría puede ser por patologías como la diabetes, el glaucoma, catarata congénita infantil, o pueden ser enfermedades de tipo genético, como retinosis pigmentaria, Stargardt y demás patologías, que existen más de 1 millón de enfermedades raras y muchas que son mucho más prevalentes, como es la retinosis pigmentaria. ¿Qué puede hacer un niño con discapacidad visual y qué no puede hacer un niño con discapacidad visual? Pues, depende un poco de también de la sobreprotección y de cuestiones distintas. Existen mitos sobre niños
que no se les ha dejado mitos. Bueno, no son mitos, mitos sobre qué pueden y qué no pueden hacer, ¿no? Y en ocasiones, pues, estaban exentos de hacer educación física o no podían participar en ciertas actividades que sí que podían hacer el resto de sus compañeros videntes. Os voy a poner un pequeño vídeo para ver qué cosas pueden hacer, es muy cortito, qué cositas pueden hacer los niños y qué cosas no pueden hacer. Entonces, vamos a ello, a ver qué tal nos apañamos con la tecnología. Hola, me llamo Luna y hoy te quiero contar algo muy importante. Hay muchas cosas que dicen que los niños y niñas con ceguera no podemos hacer. Pero no es verdad. A veces, las personas piensan que, por no ver, no podemos disfrutar la vida o hacer cosas divertidas. Pero, ¿sabes qué? Sí podemos. Y te lo voy a demostrar. Dicen que no podemos hacer escalada. Pues claro que podemos. Solo necesitamos indicaciones y un poco de ayuda. Dicen que no podemos lanzarnos por una tirolina. Y nos encanta volar por el aire como cualquiera. También dicen que no podemos nadar. Pero el agua es para todos. Nadamos con técnica y mucha energía. ¿Que no podemos pintar o hacer manualidades? Claro que sí. Nos expresamos con las manos, con los colores y las formas. Ya ves, lo importante no es ver con los ojos, sino mirar con el corazón. Los niños y niñas con ceguera podemos hacer muchas cosas. Solo necesitamos confianza, amor y que nos dejen intentarlo. No pongas límites donde hay posibilidades. ¿Listo? Fantástico. Bueno, pues le doy la palabra a mi compañero Pedro, que nos tienes que contar, Pedro. Bueno, pues vamos allá. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo voy a hablaros ahora un poquito sobre la importancia del ocio y del tiempo libre en la vida de las personas con discapacidad visual, en general. No pretendo ser exhaustivo, sí, pero sí que quiero destacar algunas de las cositas que se trabajan con el ocio y el tiempo libre. Permitid un momento, voy a compartir. Tengo ahí una pequeña presentación. Vale, perfecto. Espérate un segundito porque aquí me sale aquí. Ahora, ya estamos compartiendo. Vale. Nosotros como asociación trabajamos con chavales, con personas, con todo el mundo que tiene una discapacidad visual. Y entonces hay un encargo importante para asociaciones como la ONCE o aquellas que trabajan con personas. Y son los programas de educación en el ocio. Si es importante hacer y organizar actividades, todavía lo es más que eduquemos para que sea un ocio positivo. Y de esa forma las personas puedan tomar conciencia de los beneficios del ocio. Las personas, tanto el usuario, la persona que va a participar en la actividad, como en este caso, que hablando de menores, la familia, que entienda un poquito que debe permitirle participar y de ayudarle e impulsar esa participación en el ocio. ¿Vale? Con esto conseguimos eso, eliminación de barreras de carácter personal, como las atribuciones negativas, no puedo hacerlo, esto no voy, que ya habéis visto en el vídeo que hay muchas cositas que se pueden hacer, ¿vale? O la falta de habilidades. Para la formación en el ocio hay que adquirir y recibir y practicar mucho esas habilidades que nos permitan participar en igualdad de condiciones que el resto, ¿de acuerdo? Además de esto, pues mejoramos en el conocimiento de los recursos comunitarios y es una importante modalidad de intervención, como dice Dattilo y Murphy, es un libro antiguo pero muy interesante, en el ámbito del logro de un pleno disfrute del ocio. Vale, entonces, ¿qué favorece o qué se desarrolla a nivel personal en la práctica del ocio y del tiempo libre? El primero es un desarrollo personal y emocional. Nosotros cuando tenemos ocio o participamos del ocio, tenemos oportunidades, creamos oportunidades de autoafirmarnos, de tener satisfacción, placer, de explorar intereses, desarrollar talentos, habilidades, creatividad, ¿vale?
Entonces, al final, todo eso redunda en una mayor autoestima y un bienestar emocional. Y eso, al final, en personas con una discapacidad es incluso rehabilitador, ¿vale? Mantenemos y desarrollamos habilidades perceptivas de manejo del entorno, de desplazamiento, de distintos tipos de entorno, cognitivas, motrices, ¿vale? Al final, lo que hacemos es desarrollamos, como cuando los chavales juegan en el recreo, al final vas desarrollando cosas en un laboratorio que te permite crecer y crecer como persona, ¿vale? Y es a nivel verbal, a nivel afectivo social, de movimiento, etcétera, ¿vale? Además, desarrollamos la autonomía y la independencia. Cuando estamos con un grupo de personas haciendo una actividad de ocio, normalmente nos solemos mostrar cómo somos. Y eso nos permite pues, trabajar muchas cosas. Pues la toma de decisiones sin miedo a tomar una decisión, la autodeterminación, la confianza en que lo que quiero hacer está bien y que lo puedo aportar al grupo, ¿vale? Y todo eso también redunda en un bienestar físico. Muchas de las actividades de ocio que se hacen redundan en movimiento, por ejemplo, si hacemos deporte a nivel de ocio, pues a lo mejor vamos a un gimnasio y en el gimnasio nos relacionamos con más personas, pero al mismo tiempo eso para nosotros tiene una rehabilitación física, mejora nuestra salud, nuestra movilidad, ¿vale? Y nos ayuda a combatir el estrés, que también es importante, ¿vale? Y luego, ¿veis? Esto, por ejemplo, antes se ha puesto algo de escalada, pues aquí, por ejemplo, estábamos con un grupo haciendo pues una vía ferrata, ¿vale? Es decir, al final lo que buscamos también es compartir el tiempo con nuestros compañeros. A nivel social, ¿qué favorece el ocio y tiempo libre? Pues a nivel social, desde luego nos permite trabajar la inclusión. Interactuamos con otras personas tanto con discapacidad como sin ella. Reducimos la distancia física, emocional, social, compartimos aficiones, actividades y al final tenemos una pertenencia al grupo, ¿vale? Eso también permite normalizar nuestro puesto en la sociedad, es decir, se facilitan experiencias similares a las de cualquier otra persona. Y en el desarrollo de las habilidades sociales es el laboratorio perfecto, es decir, las habilidades sociales normalmente hay gente que las encorseta como cuando se va a tratar de manera profesional. Sin embargo, las habilidades sociales hay que desarrollarlas siempre en la vida cotidiana, que la gente nos entienda por nuestra postura, por nuestro hablar, que seamos capaces de pedir, de dar, de comunicar, ¿vale? Entonces, al final, en el ocio y el tiempo libre, que no hay tanta tensión, por decirlo de una manera, nos permite trabajar esto de una manera más natural, ¿vale? Hay un trabajo muy interesante que se hizo hace unos años de Verdugo y Caballo, muy interesante para verlo de las habilidades sociales en personas con discapacidad visual. Y dentro de ese libro, uno de los apartados que se trabaja es las habilidades necesarias para participar en un recreo, ¿vale? En el recreo, que es un espacio que normalmente en el entorno educativo es cuando más comunicación hay con iguales y de manera más distendida, ¿vale? Os pongo alguna fotito de medio porque me parecía que texto solo era un poco aquí bailando todos los chavales. Vale, entonces, por resumir, el ocio y el tiempo libre de las personas con discapacidad visual les permite disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que el resto de la sociedad. Contribuyen a un desarrollo integral, físico, emocional, cognitivo, social, fomentan la autonomía, la independencia, la autoestima. Son una vía esencial para la inclusión social y la construcción de una sociedad más equitativa, ¿vale? Y esto desde un punto de vista, digamos, no formal, ¿no? Ayuda a romper barreras, a combatir estereotipos y en general es muy importante, ¿de acuerdo? Y entonces también hay que tener en cuenta una cosa, que es el siguiente punto que quería desarrollar, es muy breve, ¿vale? Pero el ocio y el tiempo libre es un derecho de las personas en general, ¿vale? Entonces, eso lo podemos ver en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 24, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, del 66, en la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 31 reconoce el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. La discapacidad no es un motivo para que esto no sea posible, ¿vale? Y el Estado debe respetar, proteger y garantizar este derecho al ocio y al tiempo libre. Entonces, asociaciones como en este caso la ONCE
tienen un papel fundamental. Deben promover un ocio educativo que sea positivo y deben formar a las personas en un uso de un tiempo libre que no sea nocivo. Además de preservar el derecho de las personas, pues hay expectativas, responsabilidades éticas que se derivan de la propia misión, en este caso de la ONCE, y de los principios que deben guiar la actividad, ¿vale? Pero vamos a ver esto desarrollado. Ahora Ana nos va a desarrollar un poquito lo que es el ocio inclusivo. Yo vuelvo aquí y le doy paso a Ana. ¿Estás compartiendo pantalla todavía? Sí, pero dejo de compartir ya mismo en cuanto le hago botoncito. Ahí está. Fenomenal. Bueno, el ocio, que ha estado hablando Pedro de qué es más o menos, el ocio es ese tiempo que pasamos en nuestro tiempo libre, ¿no? Todas esas actividades que realizamos fuera de nuestro horario educativo, laboral, y la verdad es que el ocio es una de las grandes reivindicaciones que han tenido las personas con discapacidad visual a lo largo de la historia, que al final, con el paso de los años, se han ido alcanzando derechos que eran derechos básicos y como un derecho necesario ha ido cobrando más importancia el tema del ocio, ¿no? Cuando en otros momentos eran alcanzar otros derechos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el ocio accesible y el ocio inclusivo? Pues el ocio accesible es un ocio que elimina barreras arquitectónicas, barreras físicas, sensoriales, cognitivas, para que las personas puedan participar en igualdad de condiciones según sus capacidades, sus distintas capacidades. La verdad es que al final muchas veces decimos las personas con discapacidad que todas esas barreras que se eliminan de cualquier tipo benefician en general a todo el mundo, porque si tú en un edificio colocas una rampa, probablemente esa rampa que la has colocado para que puedan pasar la silla de ruedas lo vaya a poder usar muchísima gente, ¿no? En el ocio accesible, pues las barreras son muchas y de hecho de fuera de la ONCE es muy difícil o prácticamente no se hacen demasiadas cosas, ¿no? Primero probablemente porque no se conocen, ¿no? No se conocen las herramientas que se pueden usar para poder trabajar y segundo porque tampoco las personas con discapacidad y en este caso, en el caso concreto de la ONCE con discapacidad visual, no somos quizá un nicho de mercado, ¿no? No somos, pero bueno, cada vez más se van haciendo más cosas, las personas con discapacidad y en este caso con discapacidad visual reivindican el derecho a disfrutar de un ocio accesible e inclusivo y poder participar en igualdad de condiciones con todo el mundo, ¿no? No solamente que tú te quites la barrera y que tú puedas participar, sino el hecho de que puedas participar en igualdad de condiciones con el resto de la gente que participa, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en ONCE? Bueno, pues como ha comentado Mariluz, yo soy la responsable del Departamento de Gestión Sociocultural y Deportiva y trabajamos todo el área del servicio de ocio y tiempo libre desde la infancia hasta la edad adulta. En el caso de los menores, sí que es verdad que la etapa educativa, o sea, en paralelo, educación desarrolla un programa de actividades de ocio, pero la ONCE desarrolla también un programa de actividades que no son excluyentes con el tema educativo y que está por normativa, está contemplado y de hecho en todos los centros territoriales de la ONCE se desarrolla un ocio inclusivo y accesible, ¿no? En la ONCE contamos con el gestor de animación sociocultural y deportiva, que es una figura que está en todos los centros territoriales y que es esa persona, ese gestor que se dedica a organizar, a planear, a idear todo lo que es el plan que se va a hacer a lo largo del año con todos los colectivos, ¿no? Con los colectivos de menores, adultos, mayores, seniors, bueno, los más mayores y demás, ¿no? Entonces, animo desde aquí a todos los padres, maestros, a que
pues promocionen el servicio de ocio tiempo libre en la ONCE, y ahora contaremos un poquito más en profundidad todas las cosas que se hacen, no solo desde gestión sociocultural y deportiva, sino también desde promoción cultural y artística, que pues son numerosas cuestiones, y la verdad es que son tremendamente interesantes, ¿no? Por un lado, una de las actividades que se hacen todos los años, desde hace más de 20 años, en ONCE, es el campamento de verano. Todos los centros territoriales hacen una actividad que es el campamento de verano, que va desde mitad de junio hasta mitad de agosto, y a lo largo del año pues suelen participar, o sea, en todos los campamentos, que suelen ser del orden de 11, 12, prácticamente de todos los territorios. Alrededor de 550, 600 niños son los que suelen participar todos los años. Se hace un campamento que siempre tiene una temática, y es una temática que es una temática didáctica, una temática que inspire a aprender más, a desarrollar conocimientos nuevos, y luego hacerlo de manera inclusiva con el resto de sus compañeros. Y en este caso, este año es un campamento científico, que bueno, la verdad es que es una temática que creo que va ganando interés con el paso del tiempo, aunque así a priori parece como más, da un poquito más de miedo, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el paso de los años la ciencia va ganando protagonismo, porque sí que es verdad que hay divulgadores buenísimos. Y entonces, bueno, este año nos hemos animado con esa temática. Los campamentos son campamentos inclusivos porque, aparte de participar niños con discapacidad visual, participan niños sin discapacidad visual. Y a diferencia de otras actividades del servicio de ocio y tiempo libre, en el caso de los campamentos de verano, se permite que participen 50% de niños con discapacidad y 50% de niños sin discapacidad. En otras actividades del servicio de ocio y tiempo libre suele ser 70 niños con discapacidad visual y 30 personas sin discapacidad visual. Pero en este caso, pues creemos que es muy importante que, pues, tanto para los niños con discapacidad visual como para los niños que no tienen discapacidad visual, poder participar juntos, y que, pues, que visibilicen esa manera de participar conjuntamente, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, ¿no? En estos campamentos, aparte de participar niños con discapacidad visual, participan niños que tienen discapacidad visual y otras discapacidades en muchas ocasiones, ¿no? Y la verdad es que son campamentos que les encantan, los niños repiten muchos hasta que llegan los 17 años, y cuando ya llega esa edad, pues ya tienen que abandonar los campamentos y abandonar a compañeros que han ido visitando, que han ido viendo a lo largo de los años, que en muchas ocasiones se han encontrado solamente en ese momento, porque, por ejemplo, participa Castilla y León, participa todo Castilla y León, y a lo mejor el resto del año no vuelven a verse porque son de diferentes provincias y demás. Este año, por primera vez, vamos a hacer un campamento que originariamente era más académico y lo estaban llevando desde educación, y es un campamento multiaventura que, a partir de los 18 años, esos niños de 18 a 23, ya jóvenes, van a poder participar en un campamento inmersivo en inglés, y entrando en la temática de nuestra área, va a ser de multiaventura. En el tema de los campamentos, pues la verdad es que estamos siempre muy contentos con el éxito de la participación y con lo bien que se desarrolla, lo bien que se realizan, o sea que muy bien. Luego, en cuanto a otras actividades, se hacen actividades culturales, actividades, talleres recreativos, o sea, talleres de ocio, talleres de arte, talleres formativos, y el tema de deporte, que el deporte es muy importante, y yo creo que en educación lo conocen bien con las escuelas deportivas, y que participan muchísimos niños y demás.
Por seguir contando un poco todas las cosas que podemos hacer y que son tremendamente interesantes, vamos a hablar de los concursos que se hacen en promoción cultural, como el concurso Prometeo. El concurso Prometeo es un concurso dirigido a niños de 8 a 18 años en el que participan o bien en la categoría de relato, poesía, audiovisual o música. Y se hace todos los años y sí que al final se premia a todos los que participan, a todas las personas participantes, se les da un premio por participar, simplemente por el hecho de participar. Se premia, claro, toda esa creatividad que ellos tienen y se hace por diferentes intervalos de edad, ¿no? Con lo cual, al final hay 2 premios por cada rango de edad, de 8 a 10, bueno, un poco así hasta los 18 años, y 2 premios por cada categoría. Con lo cual, pues bueno, desde aquí lo mismo, animo a todo el mundo que tenga interés por crear a que participe y bueno, que nos inspire con todas las cosas que saben hacer, que seguro que son muchísimas. Por otro lado, eh, mm, está el Museo Tiflológico. Lo comento un poco por encima, porque sí que es verdad que hay veces está aquí en Madrid, como sabéis, y para quien tenga interés en verlo, la página web es museo.once.es, está abierta al público, lo puede ver cualquiera online, puede hacer una visita virtual online y ver el material que tenemos, que son maquetas, que son pues sobre relieves, bueno, hay esculturas, fotografía, hay absolutamente de todo, ¿no? Y luego historia de la tiflotecnología también. Entonces puede ver todo el material del que disponemos, lo puede ver de manera online y luego pueden realizar visitas cuando lo deseen al museo pidiendo cita y bueno, se hacen talleres de diferente tipo y bueno, la verdad es que tiene muchísimo éxito y participan muchísimos colegios que van de personas sin discapacidad visual, con discapacidad visual y es muy agradable poder entrar a un sitio donde tú puedes tocar todas, todas las obras que tienen y disfrutarlo de otra manera, ¿no? No como en los museos donde verás no tocar en todas partes. Bueno, de cultura global os quería contar también un poquito. Cultura global está para personas afiliadas dentro de la página de Club 11. Y en cultura global existen diferentes materiales a los que podéis acceder, como son las tertulias de libros y cine, que se hace una vez al mes. Se participan 4 personas afiliadas, que son un hombre y o sea, 2 hombres y 2 mujeres, un hombre y una mujer más mayores y 2 más jóvenes, que hablan de diferentes temáticas. Cada mes es de una temática distinta y lo hacen con el soporte de libros y películas que nosotros tenemos en nuestra biblioteca digital. Ahora hablaremos un poquito de lo que es nuestra biblioteca digital para quien no lo conozca, porque es una parte muy importante de la que pueden disfrutar todas las personas afiliadas y los niños igualmente. Hay muchísimo material también de conferencias que se quedan grabadas y se pueden disfrutar en cualquier momento, como de historia y demás. Hay un podcast que se llama Podcast on Cine, que también se puede disfrutar y también se hace con carácter mensual, todos los meses se va colgando el material. Y, y bueno, y luego animaros, por otro lado, a quien no lo conozca, tenemos varias aplicaciones informáticas como es Apolo, que Apolo es para disfrutar de todo el material que tenemos visual, en este caso películas, que hay para menores, para mayores, hay para todo tipo de edades, pero los niños también tienen material del que pueden disfrutar. Y luego nuestra biblioteca digital, que también se puede ver desde Club 11 o se puede escuchar los libros a través de la aplicación Gold. La otra era Apolo, esta es Gold. Hablaros un poquito de la audiodescripción. La audiodescripción está disponible en todas estas películas que tenemos en Apolo y la verdad es que la calidad de la audiodescripción es excepcional
y tanto una persona con discapacidad visual grave como una persona con ceguera podría disfrutar de una película en igualdad de condiciones al resto de las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí una breve explicación de cositas que hacemos desde gestión sociocultural y deportiva y de promoción cultural y artística, y que animo a todo el mundo a que investigue, entre en la página web, participe en los concursos, participe en nuestro servicio de ocio y tiempo libre, que es accesible y que está diseñado y organizado por personas con discapacidad visual, que son los coordinadores o gestores de animación sociocultural y deportiva. Pedro, te doy la palabra y cuéntanos. Pues venga, me voy yo contigo. Bueno, pues ya habéis visto que el catálogo es interesante en actividades que se hacen, pero en un mundo digital en el que estamos entrando actualmente, para poder disfrutar del ocio, es necesario que contemos con ciertas tecnologías que nos puedan permitir acceder a este mundo, ¿vale? Bueno, en realidad, para trabajar acceso al ocio de personas con discapacidad visual, voy a poner un momento porque si no, me pierdo el guión. Voy a compartir, un segundo. Vale. Entonces, hay ciertas herramientas, recursos y materiales que nos facilitan a las personas con discapacidad visual el acceso al ocio. Y estas andan por 4 caminos, y más en el mundo que nos estamos moviendo ahora. Adaptaciones tecnológicas y digitales, adaptaciones físicas, adaptación de recursos humanos y contar con formatos accesibles. Vamos a ver un poquito, voy a intentar ser así resumido en esto, ¿vale? Al principio, las personas con discapacidad visual, en la época antigua, evidentemente, para poder acceder a la lectura, evidentemente necesitaban que alguien se lo leyese, ¿vale? Luego ya se empezó a trabajar con las antiguas planchas, que bueno, aquello era un desastre, hasta que Louis Braille descubrió el Braille, o sea, creó el Braille, y a partir de ahí parece que las personas con discapacidad visual empezaron a acceder a la cultura de una manera autónoma, sin necesidad de que nadie se lo contara, ¿vale? Y podían empezar a aprender muchas más cosas, ¿vale? Pues en el momento en el que estamos todavía necesitamos más cosas. Porque, por ejemplo, ahora ¿con qué podemos contar? Hay que tener en cuenta que hay cosas que se pueden hacer ex profeso para algo o que ya están en el mercado y que a las personas con discapacidad visual les son de utilidad. Por ejemplo, lectores de pantalla. ¿Vale? Los lectores de pantalla es un software que convierte el texto que aparece en la pantalla de un ordenador, una tableta, un smartphone, ¿vale?, en una voz sintetizada, ¿vale? Tenemos ejemplos como puede ser JAWS, NVDA, el mismo VoiceOver que está integrado en los dispositivos de Apple, ¿vale? Y es muy importante para que las personas con discapacidad visual puedan manejarse con materiales informáticos, ¿vale? Magnificadores de pantalla. Es un software que aumenta lo que hay en la pantalla, ¿vale? Que esto a veces va incluido dentro de los próximos programas o hay que tener algún programa. Puede ser, por ejemplo, Zoom-T, Supernova, ¿vale? Software de reconocimiento de voz. A veces es interesante este material que empezó, yo recuerdo hace muchos años cuando se empezó a hablar, que le podíamos dictar a un programa, a un ordenador, hablarle y decirle Pepe, y el ordenador escribía Pepe, ¿vale? Bueno, pues eso nos permite también a veces acelerar el trabajo y el acceso a la información, ¿vale? Pero ahí lo que se trata es un poco de escribir texto mediante comandos de voz, ¿vale? Por ejemplo, con Dragon Natural Speaking, etcétera. El Siri de Google Assistant también nos permite hacer muchas cosas. Aplicaciones móviles accesibles. Hay muchas aplicaciones que son accesibles, otras no, ¿vale? Entonces, es importante, y además desde dentro de ONCE hay un trabajo muy importante al que se puede consultar a través de la plataforma de Club ONCE, ¿vale? Ahí hay un archivo importante que es de un equipo que van probando distintas apps, ¿vale? Y lo que hacen es sacar sus cualidades y sus defectos de acceso para una persona con discapacidad visual. Muy interesante porque ahí hay catálogo de juegos, hay de utilidades, etcétera. Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Páginas web accesibles. Es importante que nosotros sigamos trabajando y promoviendo que las páginas web sean accesibles. Todas estas herramientas, los lectores de pantalla, magnificadores, etcétera, nos permiten tener cierto acceso,
pero aún es necesario que desde algunas webs, desde el origen y desde la creación de ellas, se vaya trabajando para que sean accesibles para personas con discapacidad visual, ¿vale? Luego hay algunas herramientas que todavía están usándose o que se están desarrollando mucho, como son los sistemas de navegación interior y exterior, es decir, navegar con GPS, ya sean interiores y en exteriores, son muy interesantes para el desarrollo autónomo del ocio, de una visita a un museo, que puedas ir sin necesidad de tener un guía, con las audioguías, y aparte que te vaya haciendo navegar por tu interior o por el exterior para ir a recorrer distintos espacios. O la realidad aumentada y la realidad virtual, que es una cosa que está trabajándose ahora mucho. La realidad aumentada, lo que se trata es que la propia realidad, a través de unas gafas o del audio, recibimos información suplementaria y complementaria, ¿vale? O la realidad virtual, donde nos metemos en un entorno que no es real, ¿vale? Que se ha creado, que es un mundo artificial creado por computadora, pero que ahora mismo nos permite, por ejemplo, visitar un museo de Berlín estando aquí en España, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, son cosas interesantes y que ahora mismo se están trabajando mucho para que las personas con discapacidad puedan acceder. Esto, por ejemplo, son algunos ejemplos de lector de pantalla, el Dragon, NVDA, JAWS, Syntex, etcétera, ¿vale? En cuanto hablando de los recursos, eso sería un poco la parte tecnológica, ¿no? Todo esto precisa de una formación. Es decir, a la persona con discapacidad visual no se le dice, mira, toma, aquí tienes lector de pantalla, tecnologías de apoyo, etcétera, y te buscas la vida. No, no. Hay un trabajo muy importante que es realizado por los compañeros tiflotecnólogos, ¿vale? Que hacen un trabajo muy serio para que las personas con discapacidad visual se puedan desenvolver perfectamente utilizando estos lectores de pantalla, los magnificadores, el GPS, el software de reconocimiento, todo eso, ellos lo trabajan de manera específica para que luego, de manera autónoma, la persona con discapacidad visual lo pueda utilizar, ¿vale? Si hablamos de los recursos humanos, bueno, es lógico que los espacios públicos cuenten con guías intérpretes capacitados para describir un entorno. A veces encontramos el problema de que el guía, que conoce muy bien el trabajo de estación, además lo hace divino, es decir, pero no termina de saber qué puntos debe tocar para que una persona con discapacidad visual tenga una concepción completa de lo que está explicando, ¿vale? Y entonces es importante que la formación de estas personas se cuente con ese trabajo para que ellos tengan la capacidad de cubrir las necesidades del público al que están hablando. El personal de apoyo a museos y centros culturales, bueno, esto sería un personal, es efectivamente el guía e intérprete, y el personal de apoyo, que sería algo muy similar, para que en estos centros culturales las personas con discapacidad visual puedan acceder a una exposición, como el resto de personas, ¿no? A veces tienes que ir con persona voluntariado y encontramos algunos centros que sí que intentan o hacen o trabajan mucho esto. Por ejemplo, nosotros aquí en Alicante, en el MARC, hacen un trabajo muy bonito en este aspecto, y entonces incluso contamos con reproducciones de las figuras principales para que la persona, y con textos en braille, para que se pueda trabajar. Aparte suele haber también algún código QR que, leído con el móvil, te permite ampliar la información de esas figuras o de lo que se esté explicando, ¿vale? También hay organizaciones y asociaciones que trabajan en esto, el acceso y el apoyo para las actividades de ocio, ¿vale? Y luego otra cosa importante es el soporte en el que encontremos la información, la publicidad, etcétera. Es difícil encontrar publicidad, por ejemplo, de una exposición que esté en braille o esté en macrotipos, ¿vale? Entonces, todo eso son cositas que se deben ir trabajando para hacer. Nosotros, por ejemplo, cuando organizamos una actividad de ocio y tenemos la ocasión de disponer de material, pues ese material se suele adaptar para que los chavales que van a participar tengan de primera mano pues el texto que van a ver o la distribución del museo o, en fin, todo aquello que sea necesario para poder disfrutar al máximo de la actividad. Entornos y espacios adaptados, ¿vale? Aquí hablamos de una señalización táctil y sonora del espacio, pavimentos podotáctiles,
una iluminación adecuada, un mobiliario accesible, espacios con buena acústica. Cuando hablamos de una señalización táctil y sonora, lo que estamos buscando es que, mira, yo voy a poneros un ejemplo. Visitando la Villette en París, creo que es el espacio que he visto con más adaptaciones de este estilo. Y quiero decir, ¿por qué? Porque a la entrada lo primero que había, bueno, aparte de que la persona que se encargaba de aquello era una persona ciega total, ¿vale? Lo primero que había era un plano de toda la instalación. O sea, la gente podía tocar y hacer un reconocimiento previo del espacio que íbamos a visitar. Luego, todos los caminos estaban con pavimento podotáctil, como se puede ver en esta imagen, con distintas baldosas que te conducían a los espacios de las exposiciones. Luego, en cada sitio había tanto información sonora como información táctil, como braille, ¿vale? Para poder acceder a todo. La iluminación normalmente se busca que sea adecuada. No se ve, los museos que a veces son muy oscuros suponen que para una persona con discapacidad visual les cueste mucho acceder al espacio para orientarse o para saber qué ver o qué mirar o a qué acercarse, ¿vale? En cuanto a mobiliario accesible, hay un ejemplo en el Museo de la Vila, donde el director, con el equipo que tenían allí, hicieron un trabajo muy interesante para adaptar el museo. De hecho, incluso hay algunas de las vitrinas que tienen el nombre del museo porque se hicieron y crearon para que fuese accesible a personas con discapacidad en general, por supuesto, incluida la discapacidad visual. Y lo de la buena acústica es muy importante, sobre todo porque las personas ciegas utilizan para el oído, para orientarse y para recibir toda la información. Si la acústica no es buena y se sobresatura, claro, es muy difícil estar a gusto en este tipo de espacios, ¿vale? Si hablamos ahora de materiales y formatos accesibles, bueno, pues eso, intentamos que libros y revistas en braille, eso es fundamental, y si no están en braille, pueden ser en formato sonoro, ¿de acuerdo? Los audiolibros, de eso además incluso ahora hay aplicaciones donde tú puedes acceder, aparte de la biblioteca que tenemos en ONCE, sí que existen incluso otras aplicaciones a nivel personal para que puedas acceder a un texto leído. Los libros electrónicos que te permiten ampliar la letra, cambiar el fondo, etcétera, también están siendo muy utilizados para las personas con baja visión y entonces les permite leer, pues, adaptándolo a sus necesidades. Juegos de mesa adaptados, pues ya puede ser en braille, con texturas, también depende un poquito. Si ya lo compramos hecho, por ejemplo, aquí en la imagen veis un 1, la foto de un juego del 1 de cartas, que si os fijáis en la imagen, se puede ver que tiene puntitos en braille para saber qué carta estamos trabajando, que también las hay, barajas normales, ¿vale? No lo tienes compartido, Pedro, la pantalla. ¡Oh! No lo tengo compartido, perdona. No, Pues escucha, se me ha ido la pinza. no pasa nada. Dale, pues voy a ver si lo hago bien ahora. Ah, sí, lo busco y me he puesto a hablar. Perdona, es que estoy nervioso como cuando era pequeño. ¿Vale? Nos lo Vale, muestras ahora. ahora sí. De momento no. ¿No ha compartido? A ver, compartir. Vale, correcto. Aquí, ahora sí. Vale, ya está. Ahora sí. Vale, perdonad, disculpad. Pero bueno, lo que he dicho era lo que había escrito, no me he inventado nada. Vale, pues entonces os comentaba eso. En esta imagen se puede ver, por ejemplo, una baraja del 1 que tiene los puntos en braille. Arriba, en la imagen de arriba, también ahora hay un trabajo muy interesante que se está haciendo, sobre todo a nivel escolar, pero que a nivel de acceso también es muy bonito, que son cuadros con algunas piezas en relieve para que los chavales puedan conocer para el trabajo de clase cómo es el cuadro, pero también a nivel de ocio. Es decir, yo estoy al final viendo un cuadro famoso y sabiendo qué cosas o qué aspectos son importantes y relevantes en él, ¿vale? Los mapas y planos en relieve, por supuesto, para desplazarnos. Pues nosotros hemos encontrado en muchos sitios a los que hemos ido a hacer actividades en el entorno natural que habían maquetas para que las personas con discapacidad visual sepan por dónde tienen que desplazarse y puedan hacer como un reconocimiento del entorno que a nivel visual no es posible, pero sí que con las manos puedo acceder, pues por ejemplo, a los picos que rodean al punto en el que estoy o por dónde va el río, etcétera, ¿de acuerdo? Y ese es un trabajo muy, muy, muy importante. Hay algunos restaurantes que cuentan con las cartas en braille o con macrotipo y eso es muy importante. Y la audiodescripción que antes ha contado Ana para poder acceder al cine o al teatro. Esto a veces se hace en directo, en algunas actuaciones en teatro. Hay cines
donde en ocasiones hacen emisiones con audiodescripción para que las personas ciegas puedan ir al cine sin necesidad de llevar otra cosa. Y también hay alguna aplicación que te permite, digamos, conectarte a la película y te hace la audiodescripción a ti mismo, ¿vale? La audiodescripción al final lo que consiste es, entre las frases voy contando lo que pasa, ¿vale? Es decir, sin poder modificar la película porque no la podemos tocar, pero sí que cuando hay un silencio aprovechamos para introducir información que permita una comprensión de lo que está pasando, ¿vale? No oímos unos pasos clac, 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 luego pues saber un poquito que esa persona se está dirigiendo a una habitación, por ejemplo, ¿vale? Vale. La combinación de todas estas herramientas que hemos dicho, al final, lo que se busca con esto es garantizar que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar plenamente de una amplia gama de actividades de ocio, que promueva su inclusión social, que bienestar, su calidad de vida, ¿vale? Esto, evidentemente, precisa que se siga invirtiendo en investigación, como en tantas otras cosas, por supuesto, en el desarrollo de estas herramientas y en la sensibilización para que los creadores de este tipo de programas o herramientas pues sean sensibles para que lo puedan utilizar en el ámbito del ocio personas con discapacidad. Vale, yo ya, bueno, sigo el siguiente punto que os voy a contar. Todo esto, las herramientas que os he dicho al final son herramientas que nos permiten acceder al ocio, ¿vale? Ya sea con tipo de adaptación o utilizando tecnología. Pero esto también nos permite al final compartir el ocio con personas sin discapacidad visual, y esto es muy importante. No se trata de que la persona ciega o con discapacidad visual siempre haga actividades solo con personas afiliadas a la ONCE. Es decir, lo ha dicho muy bien antes Ana, se trata de que podamos compartir la misma actividad personas con y sin discapacidad o con otras discapacidades, ¿vale? Aquí me gustaría comentar que en el entorno educativo es fundamental el espacio del recreo. El espacio del recreo al final es el espacio donde es más natural el ocio dentro del entorno educativo y en el que se recoge casi todos los puntos que vamos a trabajar ahora, ¿vale? O sea, un recreo inclusivo favorece la sensibilización de toda la comunidad escolar y el apoyo de los compañeros y la participación activa del alumno con discapacidad en el espacio del recreo, la flexibilización, el poder flexibilizar y adaptar las normas de los juegos que se desarrollan para que el chaval con discapacidad visual pueda participar. Aquí se trabaja mucho las habilidades sociales para quiero entrar a jugar, no quiero que vengas a jugar, no quiero jugar, ¿vale? Esta serie de cosas, no quiero estar tranquilo. Al final, lo que permite es que el niño o la niña con discapacidad visual puedan decidir y ser autónomos y poder estar en un espacio de ocio, que es el del recreo, de una manera participativa, o por lo menos que no dejen de hacer las cosas porque no pueden, sino porque ellos no quieren, ¿vale? Entonces, os voy a comentar estos puntos, ¿vale? El participar con chavales, por ejemplo, en un recreo o participar en actividades de ocio fuera del entorno escolar, etcétera, al final ayuda a romper barreras y estereotipos, ¿vale? Hay muchas barreras físicas que se saltan cuando ven que las personas ciegas pueden hacer actividades como las que veíamos en el vídeo, ¿vale? Y aparte de actitud, es decir, yo me imagino como un animador sociocultural en un centro, si no se le ha explicado nunca, cuando llega un chaval ciego allí con su bastón y se sienta adelante y dice, oye, que quiero hacer actividades en este centro social. Pues igual se angustia y dice, pero vamos a ver si aquí no puedes hacer nada, ¿no? Nosotros intentamos participar en la formación de estas personas, de estos agentes sociales, para que ellos por lo menos tengan la capacidad de saber que existen las discapacidades visuales y que deben y están en la obligación de que participen con ellos, y que en vez de tener una angustia principal de, oye, que viene ¿qué hago yo con esta persona? ¿No? Sino que sean capaces por lo menos de buscar información y de permitirse un tiempo para organizar actividades inclusivas y donde pueda participar tanto el chaval con discapacidad visual pues, como chavales con otras discapacidades. Normaliza mucho la diferencia porque
al fin de cuentas, lo que estamos haciendo es ir al cine con los amigos, practicar deporte con amigos o con conocidos. Cuando vemos a un grupo podemos ver que hay personas con y sin discapacidad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchas experiencias en el CRE de Alicante, concretamente, que nos hemos organizado acampadas de fin de semana con un grupo Scout, ¿vale? Entonces, nuestros alumnos se han distribuido con los grupos con ellos. Nosotros hemos recibido algo de esa cultura del escultismo y a cambio nosotros le hemos hablado un poco de la cultura 11 y de Deportes 11 les hemos hablado sobre Braille. Y lo más bonito de esto era que en la foto final, al final no terminábamos de saber muy bien quién era el chaval con discapacidad o los chavales del grupo Scout. Y eso quizás sea lo más bonito de este tipo de actividades. Luego promueve un sentido de pertenencia, es decir, al final estamos en una comunidad y somos parte de la comunidad. Es decir, no podemos hacer una segregación. Dentro de mi barrio hay personas con y sin discapacidad. Y al final todo tiene que ser para todos. Luego, enriquece la socialización y la comunicación. Esto nos pasa a cualquiera. Es decir, si nosotros tenemos ocio y un ocio positivo, al final ampliaremos nuestros círculos sociales, mejoraremos nuestras habilidades sociales porque seremos capaces de tener una adaptación y de autoafirmarnos en lo que hacemos. Y sobre todo, pues podemos hablar de aquello que nos interesa con otras personas, no solamente sentado en un ordenador con otros, sino hacerlo en directo, estar con otras personas y compartir y convivir. Que al final son experiencias de vida y son experiencias de vida que creo que son necesarias para todos. Y luego, claro, cuando estamos con iguales, me refiero con iguales, con personas de mi edad, por ejemplo, pues al final tengo un apoyo emocional. Es decir, me siento bien, me siento mal, puedo hablar, puedo disfrutar de mis logros, puedo afrontar desafíos conjuntamente con los que están a mi lado, ¿vale? Esto también me permite, pues si vamos todos juntos, pues subimos al autobús, bajamos, vamos en metro, ¿vale? Y si tengo que ser yo el que guía al otro, antes en la foto que os enseñé habían 3 chavales con bastón, los 3 eran ciegos totales y iban desplazándose por Alicante. ¿Vale? Es decir, al final las habilidades las vamos compartiendo. Si vamos con un grupo donde hay más chavales y donde hay con y sin discapacidad visual, nos movemos con normalidad con ellos y hemos de aprender a hacerlo, ¿vale? Intercambiamos recursos, información y sobre todo promocionamos la autonomía. Eso es muy importante. Es decir, hay que conseguir que la persona ciega sea autónoma tanto para la vida del trabajo como para la vida del ocio. Y luego, evidentemente, los beneficios no son solo para la persona con discapacidad visual, es decir, la persona que convive con personas con discapacidad, hay un aprendizaje mutuo. Ahí aprendes a aceptar, aprendes a aportar, aprendes a adaptarte, ¿vale? Y todo esto es muy enriquecedor, ¿vale? Y fomenta mucho, pues eso, comprender que no somos el ombligo del mundo, que hay personas con discapacidades y personas que pueden y quieren hacer, ¿vale? Y hemos de estar ahí con ellos y comprender un poquito toda esa situación, ¿vale? Bueno, este punto, si queréis, ya nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, al final, para fomentar el ocio compartido, pues hemos de participar desde el diseño para poder desarrollar las actividades, hemos de hacer las adaptaciones necesarias, hemos de buscar los recursos para eso, hemos sensibilizar y formar, ¿vale? Educar a la persona con discapacidad visual y educar a la persona que va a estar ahí, ¿vale? Fomentar la comunicación abierta, promover la participación activa. Si hablamos de recreo, yo lo que quiero es que el chaval con discapacidad visual salga al recreo y juegue, participe o se sienta a un lado porque le apetece, ¿de acuerdo? Y crear espacios de encuentro. Eso es muy importante. Por ejemplo, en un recreo, a lo mejor es bueno tener una parte tranquila donde los chavales sin discapacidad que no quieran estar corriendo, saltando o subiendo y bajando por las construcciones, pues a lo mejor puedan hacer o desarrollar otras actividades, ¿vale? Vamos, hay algunos centros que, por ejemplo, han quitado el fútbol porque ocupaba mucho sitio y el recreo es para todos y entonces el fútbol solamente al final acaba siendo para unos pocos y los chavales están jugando y disfrutando de ese espacio, ¿vale? Y por leer un poquito esto último, en definitiva, compartir el ocio no solo proporciona diversión y entretenimiento, sino que también juega un papel crucial en la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa y solidaria, ¿vale? Y yo lo único, bueno, aquí al final
he dejado una bibliografía que luego, bueno, no sé si luego podremos subir la presentación, que creo que también se puede subir, por si ese es de utilidad alguno de los datos que hemos puesto. He hecho una bibliografía comentada. Es decir, las impresiones que a mí me daban, ya sabemos que en esto es muy personal, pero que creo que es interesante y es bueno saber, ¿vale? Y hasta aquí puedo leer yo. Aquí ahora yo sí que cierro la presentación, dejo de compartir y paso la voz a que por si queréis alguien quiere hacer alguna pregunta o que, perdona. Pasamos si quiere... No, le paso la voz a Ana que tiene que decir Sí, cositas, perdona. sí, pero vamos, que lo has dicho fenomenal, Pedro. O sea, no se puede decir mejor, porque ahora nos queda que es el futuro del ocio y el tiempo libre, ¿no? Y yo creo que Pedro lo ha explicado fenomenal. El ocio y el tiempo libre debería ir hacia un ocio accesible, inclusivo, en el que todas las personas pudieran participar en igualdad de condiciones. Y para eso, muchas de las cuestiones que ha comentado, como son las barreras arquitectónicas, ¿no? Lo que es el espacio, el diseño del espacio, el diseño de los materiales que se utilizan para practicar cualquier actividad. Una cosa de la que no hemos hablado, que es súper importante, es el tema de que hay muchas personas que no solo tienen discapacidad visual, sino que tienen discapacidad visual y auditiva, por no decir que es posible que tengan incluso otras capacidades, ¿no? Pero las personas con sordoceguera están muy presentes en la ONCE y se cuenta cada vez más con el apoyo en este caso, de FOAPS, ¿no? Para poder ayudar a las personas con discapacidad que necesitan un mediador comunicativo con sordoceguera para que puedan participar en igualdad de condiciones en el ocio, ¿no? Porque hay mucha gente que hasta ahora estaba excluida de cualquier ocio, simplemente porque no tenía derecho a la comunicación, y el derecho a la comunicación es muy importante, ¿no? Entonces, desde siempre se ha tenido en cuenta a las personas con sordoceguera, pero ahora se está haciendo un esfuerzo todavía mayor, y en los campamentos ya participa siempre la figura del mediador comunicativo cuando participa una persona con sordoceguera, y la verdad es que es maravilloso que todo el mundo pueda participar, ¿no? Y que todo el mundo se pueda comunicar con los demás. Entonces, ir hacia esos espacios, hacia esos materiales que permitan a todo el mundo participar. Y luego, como se suele decir, y por no alargarme mucho más, como se dice entre el colectivo de personas con discapacidad, nada para nosotros sin nosotros, ¿no? Porque es importante que cuando se hacen digamos, evoluciones en cosas, por ejemplo, en Madrid se hizo, por poner un ejemplo sencillito, se hizo lo que era la plataforma única, que al final era quitar una barrera arquitectónica, que eran los escalones, y no se tuvo en cuenta las personas con discapacidad visual en un primer momento, y las personas con ceguera no sabían si estaban en la acera o estaban en la carretera, porque no tuvieron en cuenta que necesitaban un encaminador, ¿no? Entonces, nada para nosotros y nosotros que se cuente con las personas con discapacidad para hacer cambios y para hacer que todo al final sirva a las personas con discapacidad y en general un poco a todos, ¿no? Lo que decíamos antes, que al final todas las herramientas y todas esas ayudas que se ponen en marcha, al final ayudan a muchísima más gente. Entonces, dicho esto, no sé si tenemos, Pedro, alguna pregunta en el chat, alguien que nos haya preguntado, porque nos hemos extendido un poco de la hora. Entonces, si quieres, ponte aquí a mi lado, a mi ladito, y vemos a ver si nos ha preguntado alguien algo. No te oigo ahora, Pedro. Ahora sí. te oigo. O lo hemos explicado muy bien o no hay ninguna pregunta. Ahora mismo. Si queréis hacer una pregunta, podemos dejar un minuto y si no, pues os invitamos. Si no, damos paso a Mariluz. Para que os invite a la próxima webinar. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana y Pedro.
Y sí, bueno, si no tenéis ninguna pregunta, pues esperamos veros en el próximo webinar, el 28 de mayo, que tratará sobre autonomía. Recordaros que tanto este webinar como los anteriores estarán subidos en nuestra página web, educación.once.es, donde también podéis encontrar multitud de recursos de interés no solo de ocio y tiempo libre, sino de todas las temáticas que hemos ido hablando. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta pronto.